Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Antes de empezar este vídeo voy a hacer un disclaimer porque va a ser un poco bestia. Voy a entrar en ramificaciones filosóficas del budismo de las que se habla muy poco porque no es el tipo de cosa que vende y con las que yo creo que muchos profesores no estarían de acuerdo, pero sí que es una interpretación que muchos otros maestros, digamos, que comulgan con ella. Así que, si no tienes ganas de una discusión un poco oscura, mejor mírate otro vídeo. Y también ten en cuenta de que la interpretación que voy a hacer del budismo, a pesar de que sí que yo creo que hay bastantes maestros que comulgarían con ella, también habría bastantes que dirían, no, esto es una forma muy oscura de ver las cosas. Y luego, de hecho, te diré al final del vídeo una forma alternativa de interpretar las cosas que es bastante más benévola. Entonces, lo que quiero discutir hoy es lo que se llama la paradoja del utilitarismo. Entonces, claro, para hablar de eso, primero tienes que saber qué es el utilitarismo y en qué consiste la paradoja, ¿no? Bueno, el utilitarismo es un sistema ético y la idea básica es que una acción es ética si maximiza la felicidad del mayor número posible de personas. Es decir, yo después de hacer algo, ¿no?, me puedo preguntar, ¿esto ha sido bueno o malo? Entonces pienso, bueno, si ha causado sufrimiento a mucha gente, pues seguramente es malo. Y si ha causado placer a mucha gente, pues seguramente es bueno. Entonces tú tienes que actuar de forma que maximice la felicidad global. Un poco esa es la idea. Hay variantes, hay sutilezas, pero esta es la idea. Entonces la paradoja del utilitarismo es que parece implicar que ciertos mundos que a nosotros nos parecerían terribles, de hecho son preferibles a el mundo en el que vivimos. Y funciona un poco así, ¿no? Tú dices, yo qué sé, imagínate que en el mundo hay 10 personas que son muy felices, ¿vale? Bueno, perfecto, tenemos 10 personas muy felices. Entonces me digo, ¿esto es mejor o peor que 20 personas que son no la mitad de felices, sino un poquito más de la mitad de felices? Pues claramente es mejor 20 que son un poco más de la mitad de felices que esas 10, ¿no? Porque la cantidad total de felicidad pues sube, tengo más, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí estas 20 personas, ¿no?, que son no tan felices como las primeras 10, pero bueno, pero aún no. Y luego me pregunto, bueno, ¿y eso es preferible o es mejor 40 personas que son un poquito más de la mitad de felices que estas 20? Entonces, hombre, pues siempre sería mejor las 40 personas, ¿no? Y eso lo puedes seguir haciendo, ¿no? Puedes seguir haciendo, ¿no?, hasta que llega un momento en el que acabas con, pues, que millones de personas que están al borde del suicidio o de la depresión, pero no llegan, o sea, que sus vidas son lo suficientemente felices como para que no se quieran morir, pero ya está. Es preferible tener millones de estas personas que 200 tíos muy felices. Claro, eso parece muy salvaje, ¿no? O sea, por ejemplo, si me puedo a pensar, ¿no? Si eres vegano, dices, bueno, es que estamos maltratando a las vacas, ¿no? Las torturamos, les cogemos a sus crías y se las quitamos, y bueno, horroroso, ¿no? Sí, pero bueno, según la paradoja del utilitarismo, es preferible tener a 7.000 millones de vacas torturadas, pero que no se quieren morir, que a, yo qué sé, 1 millón de vacas que viven felices pastando. Con lo cual, según este sistema ético, de hecho, lo que es la forma de hoy en día de hacer agricultura, pues es perfectamente válida. Entonces, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, yo te estoy diciendo que esta se considera la paradoja del utilitarismo, porque digamos que si te tomas este sistema y lo llevas a las últimas consecuencias, te lleva a una consecuencia que es muy difícil de aceptar, ¿no? Que es preferible millones de personas al borde de la depresión, del suicidio, que 10 muy felices.
Entonces hay muchas posibles soluciones, ¿no?, a esto, pero prácticamente ninguna funciona. Pero el budismo sí que ofrece una que yo creo que sí funciona, pero es un poco salvaje. Entonces, para entender en qué consiste la solución, primero tienes que entender un poco en qué consiste el sufrimiento en el budismo, porque en el budismo la idea de sufrimiento tiene una definición muy específica. El sufrimiento es aquello que quieres evitar. Es decir, cuando tú estás en un momento en el que algo pasa que no quieres y quieres otra cosa, estás sufriendo. Es decir, no estás perfectamente, no estás satisfecho, estás insatisfecho. Estás buscando algo que no está allá. A ver, luego hay niveles de sufrimiento. Puedes estar muy insatisfecho, por ejemplo, si te están cortando una pierna, pero luego puedes estar un poco insatisfecho, yo qué sé, porque aún no te han traído la comida, o porque estás comiendo la comida pero tienes ganas de ya tomarte el postre. Pero esto son cuestiones de grado. Tienes más o menos insatisfacción, pero incluso estar comiendo una comida buenísima, pero estar esperando al postre o al cigarrito o lo que sea, eso ya es sufrimiento, ¿no? Es insatisfacción. ¿Cuándo llegas a la satisfacción? Bueno, cuando no hay insatisfacción, ¿no? Es cero insatisfacción. Y ese cero insatisfacción, eso es lo mejor que puedes estar, ¿no? No hay más. Es decir, que para los budistas, ¿no?, la base es el cero. El cero no se puede ir más allá de cero. Tienes cero sufrimiento, es lo mejor que puedes llegar. La idea de que hay placer, el placer mismo, de hecho, se ve como una forma de sufrimiento, porque el placer es algo que te buscas, y como lo buscas es que no estás contento con lo que te está pasando. Es decir, yo me estoy tomando un postre y quiero más. Es muy difícil que en ese momento esté satisfecho con esta bocanada exacta. Incluso si lo estoy tratando de percibirlo con más detalle. Es decir, siempre hay una cierta ansiedad, siempre hay un cierto apego. Te estás aferrando a algo. Y ese aferrarse, ese apego, es insatisfacción y por tanto no es placer, de hecho es sufrimiento. Es decir, de ahí la idea, ¿no? La vida es sufrimiento. Es decir, todo lo que tú percibes es sufrimiento. De hecho, cuando llevas mucho tiempo en meditación, lo que te acaban diciendo es que toda percepción es sufrimiento. Si tú estás percibiendo algo, es porque hay algo con lo que no estás satisfecho. Cuando totalmente aceptas lo que está pasando, la percepción cesa y es cuando llegas al nirvana. Entonces, claro, es un poco bestia, ¿no?, decir eso, pero te soluciona la paradoja del utilitarismo fácilmente. ¿Por qué? Pues porque cuando tú dices que 10 personas que son felices son peores que 200 que son un poco menos felices, eso es porque estás considerando la felicidad como positiva. Pero si consideras que lo que hay es cero y luego hay niveles de insatisfacción, más o menos, pues entonces es muy fácil ver que cuanto más cerca de cero estás, mejor. Con lo cual es mejor 10 tipos poco insatisfechos que 20 muy insatisfechos, que 2 millones extremadamente insatisfechos. Queda más que claro. El problema es que esto tiene una consecuencia un poco salvaje, ¿no? Que es, a ver, si lo mejor que puedes llegar es al cero, que es que no hay sufrimiento, coño, esto es estar muerto. Lo que me estás diciendo es que lo mejor que puedes estar es muerto. Y yo creo que hay muy pocos profesores que te digan, efectivamente es lo que quiere decir, pero eso parece ser la consecuencia lógica, ¿no? De hecho, hay una entrevista con Michael Taft, no me acuerdo, un amigo suyo muy al principio. Si escuchas el podcast de Michael, los 3 primeros, buenísimos por cierto, habla de esto. Bueno, la idea es que la reencarnación es que parece como un añadido en el budismo, es de hecho necesaria si te lo tomas así. Es decir, si tú dices, la única satisfacción es la no percepción, bueno, eso es estar muerto. Ah, no. ¿Por qué? Porque si te mueres, te reencarnas. Con lo cual, vuelves a sufrir. La idea es, es que tienes que meditar de forma que cuando te mueras ya no te reencarnes y escapes de la rueda del sufrimiento. Es decir, que la reencarnación juega este papel, es el papel de decir, oye,
no te mueras, es malo, porque tú te crees que te vas a salvar del sufrimiento, pero en realidad no es verdad. Vas a volver a sufrir porque te vas a reencarnar en otro bicho o en otra persona. La única forma de escapar al sufrimiento realmente es morirse de verdad, y la única forma de morirse de verdad, de no volver a reencarnarse, es llegar a la iluminación. De ahí es donde entra el papel de la reencarnación. Entonces, claro, esto es una idea un poco salvaje, o como dice Michael Taft, antivida, y yo creo que la gran mayoría de profesores de meditación, especialmente en Occidente, te dirían que eso es una interpretación un poco bestia, ¿no?, de las enseñanzas de Buda, pero es una interpretación que muchos otros profesores harían tranquilamente. Yo, después de leer el libro de Rob Burbea, creo que entiendo un poco mejor la idea de la vaciedad, y creo que hay una escapatoria de esto, ¿no? Y la idea es la siguiente. La idea de la vaciedad, resumida muy a saco, es que cualquier objeto o percepción que tú tengas, cuanto más descargas, ves que allá debajo no hay nada, no hay absolutamente nada, está vacía de contenido. Y eso pasa con toda percepción, pero también con todo concepto, incluidas cosas como la existencia y la no existencia, la percepción y la no percepción. Es decir, el concepto de percepción está vacío, como también lo está el de no percepción. El de existencia está vacío, como también está el de no existencia. Cuando llegas a este punto, eres capaz de percibir cosas que normalmente serían sufrimiento, pero ser consciente de su vaciedad a todas horas, de forma que ese sufrimiento ya no se percibe como sufrimiento. Es decir, que tú puedes aún tener una percepción, pero al ser consciente de su vaciedad, ya no hay sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento cesa, no necesariamente cuando cesa toda percepción, porque eso sería imposible, ¿no? Estarías siempre ahí, sino cesa a la que te das cuenta de que toda percepción está vacía. Porque entonces, aunque sea percibida como sufrimiento, esa percepción, como sabes que ese sufrimiento ahí detrás no hay nada, pues ya no te hace sufrir. Bueno, y ya está. Esta es la solución budista, o al menos una posible solución budista a la paradoja del utilitarismo. Lo que pasa es que, como ves, parece indicar, ¿no?, que el mejor estado es el no estado, lo cual yo creo que la mayoría de gente pues preferiría que no fuera así. Como siempre, si tienes una pregunta, pues me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.